días, muchachos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas de la negociación del Pacto para el Progreso de Todos y la Superación de la Pobreza. Como ustedes saben, hay 3 comités de negociación. Uno se dedica a la economía nacional, otro a la educación y la ciudadanía, y un tercero a el hábitat y los servicios asociados al hábitat. Nos toca hablar hoy de la economía nacional. Y dentro de este comité van a ser negociados 3 grandes temas. Un tema se refiere a el crecimiento económico, la generación de empleos decentes, otro a la inflación y el tercero a los sistemas de seguridad social. Una inserción estable en la economía implica, en términos de resultados para los adultos miembros de una familia que se insertan en ella, implica tener un empleo estable, pero además implica que la remuneración sea una remuneración suficiente para mantener a la familia funcionando e incluso para ahorrar. Ello tiene envueltas 2 grandes ideas. Una es, la economía tiene que estar creciendo. Una economía que no crece es una economía que no genera nuevos empleos. Y en una sociedad siempre hay jóvenes que están llegando al mercado de trabajo. De manera que, primera idea, la economía tiene que crecer y tiene que crecer establemente. La economía venezolana en su historia ha crecido de manera muy inestable. A veces crece mucho, a veces cae el crecimiento. Primera idea entonces, crecimiento estable. Segundo, prácticamente no debe haber inflación. La inflación no debe ser más de un 4, un 3%. ¿Por qué la inflación y el empleo remunerador deben manejarse conjuntamente? Porque si hay inflación, no importa qué salario tengas, no importa que te aumenten el salario, él no te va a ser suficiente. De manera que la economía debe crecer y debe crecer con muy baja inflación. ¿Qué son los temas a negociar alrededor de estas 2 ideas? De generación de empleos suficientes y una baja inflación. Empecemos por la inflación. La inflación es un fenómeno que se debe a que la oferta de bienes y servicios es muy baja frente a la demanda, y habiendo una escasez relativa de un determinado bien, los demandantes están dispuestos a pagar más por él. Por eso se elevan los precios. Pero en la economía venezolana fundamentalmente se ha debido en los últimos 40 años a un fenómeno de exceso de circulante, exceso de moneda circulando. Cuando circula mucho más dinero del que es obtenido por las familias cuando trabajan o cuando obtienen ingresos por una renta, la cantidad de dinero que está circulando es demasiado alta para la cantidad de bienes y servicios que están disponibles, y por eso los precios se elevan. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen una economía en la cual el único bien que puede transarse, que puede venderse o ser comprado, es 1 kilo de azúcar. Y en esa economía, el total de dinero que está circulando son 100 bolívares. Si todo el dinero que circula son 100 bolívares y todos los bienes que circulan son 1 kilo de azúcar, automáticamente el kilo de azúcar se pone a 100 bolívares, adquiere el precio de 100 bolívares. Y si yo aumento a 200 bolívares la cantidad de moneda que está circulando, pero no aumento la cantidad de bienes, es decir, 200 bolívares para retirar 1 kilo de azúcar, automáticamente el precio del kilo de azúcar se pone en 200 bolívares. Esta es una explicación muy sencilla del fenómeno inflacionario. Hay que parar la producción de dinero que llaman los economistas inorgánico, y eso solamente lo puede hacer el Banco Central. Para que el Banco Central
tenga una política monetaria responsable tiene que ser autónomo. No debe seguir instrucciones del gobierno nacional, porque lo que ha sucedido en los últimos 40 años en Venezuela es que el gobierno gasta más de aquello que tiene disponible y le pide al Banco Central que emita dinero para financiar las deudas que el gobierno ha adquirido. Se tiene que romper esa conexión. El Banco Central tiene que ser autónomo. Ese es uno de los temas de la negociación. ¿Quiénes podrían estar de acuerdo teóricamente y quiénes podrían estar en desacuerdo con que se haga autónomo al Banco Central? Teóricamente todos los actores de la economía, partidos políticos, gobierno, empresarios, deberían estar de acuerdo. Pero una vez que llegan al ejercicio del poder, se ha demostrado que los partidos en el poder no quisieran tener esa restricción de la autonomía del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo se genera empleo? Se genera empleo cuando la economía crece, había dicho. Y para que una economía crezca, tiene que haber inversión productiva. Es decir, tiene que haber cada año nuevas empresas que se crearon, nuevos empresarios que compraron máquinas y las instalaron, nuevos aumentos de la producción para la cual los empresarios tuvieron que comprar más insumos. Es decir, es indispensable la inversión. Y el actor fundamental en la inversión es el empresario privado, no es el Estado. Y uno de los grandes vicios que hemos tenido también en los últimos 40 años es que poco a poco, y sobre todo en los últimos 20, poco a poco el Estado se fue adueñando de toda la economía. Y pretender que el Estado sea quien invierte, llega en la situación en la que estamos desde hace por lo menos 4 o 5 años, llegamos a la crisis en la cual, no habiendo inversión, no puede haber aumento del producto y por lo tanto no se generan empleos. Hay una relación inmediata entre inversión y fundamentalmente inversión privada y generación de empleo. ¿Qué es lo que hay que negociar en esto? No va a haber inversión privada mientras no exista confianza de parte de los empresarios de que no les van a expropiar sus inversiones. Tiene que haber entonces respeto al derecho de propiedad. Tiene que haber un sistema de regulaciones, un sistema de leyes, de reglamentos que impida la comisión de abusos por parte del Estado contra el empresario privado. En otras palabras, tiene que haber seguridad jurídica que le dé confianza a los empresarios para que inviertan. Solamente de esa manera se generará suficiente empleo. Pero hay una componente adicional. Asumiendo que Venezuela retome la senda de crecimiento, comience a haber inversión privada. Si la mano de obra no tiene la calificación que es exigida, habrá una parte de la mano de obra, aquella que no tiene la calificación exigida, que no conseguirá un empleo estable y que tendrá que mantenerse, como se dice de manera ordinaria, matando tigres. Tendrá que mantenerse en la economía informal y ese no es un empleo ni estable ni suficientemente remunerador. Adicionalmente, el empleo informal, el empleo que se da fuera de las empresas, nunca tiene la protección de seguridad social. Uno de los temas de los que vamos a hablar dentro del Comité de la Economía Nacional es el de la seguridad social. Solamente es posible, o mejor dicho, es mucho más fácil ofrecer seguridad social a un empleado o a un trabajador que pertenece a una empresa formal que ofrecerle seguridad social a todos los trabajadores por cuenta propia. Les decía yo en una oportunidad anterior que no existiendo seguridad social, cuando un padre de familia adquiere una enfermedad grave y no puede seguir trabajando, eso lo hace caer o hace caer a la familia en una situación de precariedad mayor que la que ya tenía, a menos que tenga un seguro, a menos que sea cubierto por la seguridad social. De eso se trata lo que vamos a hablar. En Venezuela, la seguridad social fue inaugurada en los años 40 del siglo pasado, pero nunca ha tenido un nivel de cobertura de más del 16, como mucho el 18% de la población económicamente activa, y además
el total de beneficios que se le da al desempleado o al jubilado es mínimo, no le es suficiente para mantenerse. Y por lo tanto habrá que negociar y ponerse de acuerdo y finalmente comprometerse, y a partir de ese momento la sociedad venezolana tendrá que hacerle seguimiento al establecimiento de un sistema de seguridad social con dos componentes. Un primer componente es la salud, la atención de salud, que debe cubrir a todo venezolano. Es más, debe cubrir a toda persona que resida en Venezuela, independientemente de que esta persona cotice o no. Un sistema de seguridad social sin un componente suficiente de salud no funciona. Y el segundo gran componente tiene que ver con las pensiones de vejez, es decir, cuando las personas ya superan la edad de trabajar y deben retirarse, debe haber un auxilio al cual deben ellos haber cotizado durante su vida útil, y ese nivel de auxilio puede ser el mínimo que le permita vivir o puede ser de niveles superiores, y por eso hablamos de un sistema de pensiones y auxilio al desempleo compuesto de 3 pilares. La idea de los pilares en el sistema de seguridad social proviene del sistema suizo, y ese sistema ha sido implantado de manera muy parecida a la Suiza en Chile, en Bolivia, en México, en prácticamente todos los países latinoamericanos que han hecho reformas en los últimos 20 años. Venezuela necesita una reforma, y los temas álgidos a negociar en el sistema de seguridad social tienen que ver con qué tanto aportan los empresarios y qué tanto aportan los trabajadores cotizando para que el día que tenga que retirarse tenga un fondo para valerse de él. Segundo, un tema que ha sido álgido en las discusiones, en las negociaciones, por ejemplo, de Chile y de Bolivia. Debe haber la posibilidad de que haya fondos de pensiones, es decir, que se administre los fondos ahorrados, los administre empresas privadas o las debe administrar el Estado. Hay experiencias positivas y negativas en los dos sentidos. En Venezuela siempre han sido administrados por el Estado, y con la inflación que hemos tenido, esos fondos prácticamente son inexistentes hoy en día. Esos son los 3 grandes temas a negociar dentro del Comité de Economía Nacional.